A ver, imaginen esto por un momento. ¿Qué pasaría si de repente, mañana, toda la civilización colapsara? Pero no como en una película, sino aquí, en nuestras propias calles. Hoy vamos a meternos de lleno en ese escenario, el de la anarquía, para tratar de entender qué es lo que ocurre de verdad cuando las reglas del juego simplemente desaparecen. La pregunta central es, bueno, es fuerte. Si mañana nos despertamos y ya no hay gobierno, ni policía, ni leyes, ¿qué es lo que pasa? ¿Empezamos a construir una utopía de libertad total o caemos en picada directo al caos? Ok, pero antes que nada, hay que definir bien de qué anarquía estamos hablando. Porque no es la de una tribu pequeña, donde todos se conocen y la presión del grupo mantiene el orden. No. Hablamos de una anarquía moderna, en una ciudad donde reina el anonimato, un mundo donde la vergüenza, la reputación, ya no sirven para nada. Para poder entender un colapso de este tamaño, el estudio nos propone un marco. Son 3 predicciones muy específicas, muy crudas, sobre cómo se iría desarrollando todo. Vamos a verlas una por una, y después las vamos a poner a prueba. Empecemos con la primera predicción. Esta se enfoca en el punto de partida, en la pregunta de ¿cuándo es más probable que todo estalle? Y aquí está la clave. La anarquía no suele surgir de la nada. Lo más común es que aparezca justo después de un gobierno que ya era débil, que no tenía legitimidad, que la gente veía como, bueno, como algo temporal, frágil. Ese es el caldo de cultivo perfecto para que todo se venga abajo. Bien, vamos con la segunda. Esta se mete de lleno en la realidad más dura de la supervivencia y la lucha por el poder. Y esto es lo que de verdad impacta. No se trata solamente de que falten recursos. La teoría dice que incluso si hubiera comida y agua para todos, la lucha por el poder sería tan, pero tan brutal que la gente igual moriría, ya sea asesinada o de hambre por el control de otros. Sería la ley del más fuerte, en su versión más pura y dura. Y con esto llegamos a la tercera predicción, que es quizás la más importante de todas. Se centra en un factor clave, en el caos. ¿Quiénes se organizan primero y por qué? A ver, pensemos por qué. Los grupos violentos se organizan rapidísimo. Sus objetivos son sencillos: saquear, dominar. Su jerarquía es clarísima: manda el más fuerte. ¿Se acabó? En cambio, la gente que quiere reconstruir el orden, los buenos, digamos, su tarea es muchísimo más compleja. Tienen que debatir, planificar, crear reglas desde cero, y todo eso lleva tiempo. Un tiempo muy valioso que probablemente no tengan. Muy bien, entonces ya tenemos las 3 predicciones sobre la mesa. Ahora viene lo bueno. Vamos a la evidencia. Vamos a abrir 3 expedientes de caso que son súper diferentes entre sí, para ver si esta teoría se sostiene en el mundo real y, como veremos, un poco más allá también. Nuestro primer caso, y esto puede sonar raro, no es sobre humanos, es sobre ratas. Y aunque parezca extraño, a veces los experimentos con animales nos muestran patrones de comportamiento social tan básicos, tan fundamentales, que terminan aplicando también para nosotros. Lo que pasó en ese experimento fue brutal. Pusieron a un grupo de ratas que no se conocían en un espacio grande. Casi inmediatamente, una sola pareja formó una alianza, una coalición, y se volvió completamente tiránica. Empezaron a perseguir a todas las demás sin descanso. En unas pocas semanas las habían matado a todas. Y ojo con este dato. La mayoría no murió por las heridas de las peleas, sino por el puro estrés y el agotamiento de ser perseguidas. Es una confirmación casi perfecta de las predicciones 2 y 3, dominación y la formación rapidísima de una coalición violenta. Bueno, dejamos a los animales y pasamos a un caso de ficción, pero uno que ha sido analizado por décadas como un laboratorio psicológico perfecto. Hablamos de la novela El Señor de las Moscas, sobre un grupo de niños que naufragan en una isla desierta. Es que la historia parece un guión escrito siguiendo nuestras predicciones. Es increíble. Primero, establecen un gobierno provisional y súper débil, liderado por Ralph. Luego, aparece el anonimato. Los cazadores de Jack se pintan la cara, pierden su identidad y con ella, sus inhibiciones. Esto da pie a que se forme una coalición violenta, la tribu de Jacks, con un objetivo muy simple: cazar. El resultado final es el colapso total. Dominan al resto, asesinan, esclavizan y destruyen cualquier intento de orden. Y llegamos a nuestro último expediente.
Y este sí que es del mundo real. Nos vamos a Andersonville, un campo de prisioneros infame de la Guerra Civil de Estados Unidos, un lugar donde la anarquía se vivió de la forma más brutal que uno se pueda imaginar. Esta cita es reveladora. Para la gente con talento para la violencia, Andersonville no era un infierno, era un paraíso. La ausencia total de reglas les dio el poder de imponer su propia y salvaje disciplina. Esto confirma de lleno la tercera predicción. Las coaliciones violentas no solo se forman primero, sino que florecen en medio del caos. En medio de ese infierno, la sociedad de prisioneros se dividió en tres grupos muy claros. Por un lado, estaban los asaltantes, básicamente criminales que se juntaron para robar y dominar. Luego, la gran mayoría, los prisioneros comunes, que solo intentaban sobrevivir día a día. Y finalmente, un grupo que se hizo llamar los reguladores, gente que antes era productiva y que tenía un solo objetivo: restaurar el orden. Pero la anarquía en Andersonville llegó a su fin. Y la manera en que se restauró el orden es quizás la lección más importante de todo este análisis. La resistencia, entonces, vino de los reguladores. Liderados por hombres que sabían pelear y organizarse, decidieron que ya había sido suficiente y se prepararon para dar la batalla por el control del campo. Pero, y aquí viene el giro que lo cambia todo, los reguladores, a pesar de su valentía y su organización, no podían ganar solos. Tuvieron que ir a pedirle ayuda a la única figura de autoridad que quedaba, el comandante de la prisión. Y solo cuando él les dio armas, unos garrotes, y les aseguró que los guardias no se meterían, solo entonces pudieron derrotar a los asaltantes. La lección es tremenda. La coalición de los buenos necesitó el apoyo del gobierno, por muy corrupto o débil que fuera, para poder restaurar el orden. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Después de analizar ratas, niños de una novela y prisioneros de guerra, el patrón que vemos es sorprendentemente claro y consistente. Las tres predicciones se cumplieron en todos los casos. La anarquía vino después de un gobierno débil. La dominación de un grupo sobre los demás se impuso en todos los escenarios. Y lo más importante, las coaliciones basadas en la violencia y el saqueo fueron las primeras en formarse y las más efectivas. El patrón es innegable. Y cerramos con esta reflexión final del autor, que plantea una verdad bastante incómoda sobre nosotros. Puestos a elegir entre un orden autoritario, pero orden al fin y al cabo, y el caos absoluto de la anarquía, parece que la mayoría de la gente prefiere el orden, por muy imperfecto que sea. Una pregunta que sin duda nos deja pensando.